La magia de los hábitos, el equilibrio perfecto entre dejar que las cosas fluyan y hacer que las cosas pasen. Bienvenida a La magia de los hábitos, el podcast que te ayudará a crear paso a paso la vida que realmente sueñas. Mi nombre es Stephanie Restrepo y estoy muy emocionada de ayudarte a descubrir un nuevo mundo, donde vamos a hablar de disciplina flexible, intuición, manifestación, productividad, planificación y muchísimo más. Comencemos. Hola mis mujeres preciosas, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast La magia de los hábitos. Hoy vamos a ir directo al punto con un tema muy importante y con una práctica realmente transformadora. Vamos a hablar de la magia de escribir en papel. Este es un podcast que honestamente no había hecho antes porque yo les puedo decir que llevo más de 5 años en experimentación con el journaling, con escribir en una agenda y escribir con diferentes propósitos. Sin embargo, nunca había todavía como sistematizado todo lo que tenía que ver con el journaling, es decir, más que nada con el mundo de las emociones, el conocimiento interno. Yo sobre todo había hablado más a nivel de expertise de todo lo que sería la planificación eficiente en una agenda física. Porque cuando yo comencé a escribir, mi primer paso fue el bullet journal, es decir, conocer ese método y organizar mis ideas, mis tareas, mi planificación del día a día, anual, trimestral, en una agenda física. Y miren, antes de continuar con este episodio, yo decidí pararme y tomar mi agenda, mi primera agenda del bullet journal, porque para mí, en esta fase de mi vida donde me encuentro, hay muchas cosas que están pasando y sobre todo son cosas preciosas. Hay sueños que por fin se están materializando en este plano físico y entonces cuando estas cosas me pasan, yo suelo ir a revisar mis agendas y revisar qué fue lo que yo le pedí a la vida, qué fue lo que yo le pedí al universo, o sea, revisar como ese tracker de vida general que son mis agendas. Entonces me di cuenta de que si bien yo inicié con el bullet journal específicamente para planificar, organizarme, apuntar ideas, tener claro cuáles eran mis siguientes pasos con mi primer emprendimiento, etcétera, también recordé que yo realmente sí ya había hecho parte de journal y de escritura libre en ese bullet journal. Y les quiero leer un pedacito de lo que escribí en el 2018, donde escribí la vida que quiero. Cuando escribí esto, honestamente mi vida era muy caótica. Era a finales de 2018, yo estaba más o menos recién migrada a España, todavía debatiéndome a nivel interno, sintiendo que quizá me había equivocado con esa decisión, que la vida que yo estaba construyendo en mi país natal, Colombia, realmente era mucho mejor de lo que tenía en España y que yo no sabía, y yo honestamente no sabía si yo iba a lograr lo que hoy tengo. Sin embargo, no sé por qué me iluminé y el día que yo escribí esto que les voy a leer, pues básicamente yo me atreví a soñar, me atreví a visualizar algo diferente a lo que estaba viviendo en ese momento. En ese momento yo vivía en un piso, como le dicen en España, en una casa de 45 metros cuadrados, en un último piso. El piso estaba bien ubicado, más o menos en el centro de la ciudad, al lado del Retiro, pero imagínense lo que es vivir en 45 metros cuadrados en la última planta, donde además no habían ventanas para ver hacia afuera, solamente habían ventanas que miraban hacia adentro del patio del edificio y era horrible la vista. El calor que hacía era infernal, el frío que hacía también era horroroso. Y pues la verdad es que yo sentía que yo había tomado quizá una decisión incorrecta porque yo no sabía si el proyecto profesional que yo estaba viviendo en Colombia iba a ser posible acá en este país. Entonces voy a leerles. La vida que sueño no está tan lejos de lo que tengo ahora. La vida que sueño es una donde siempre lleve presente y nunca se me olvide lo que realmente importa: la salud, el amor, la paz interior, la capacidad de entender y tolerar a otros aunque sean diferentes. La familia, ayudar a los demás,
de la mejor forma posible, una vida donde constantemente yo evolucione como ser humano, pero cada vez me conozca más y sobre todo nunca olvide agradecer. Quiero una vida cómoda económicamente, donde no me conforme ni me estanque, donde pueda escalar peldaño a peldaño, siempre en pro de ayudar a otros, pero ayudar con como más me gusta, con oportunidades que las personas puedan tomar, pero no dando nada a pedir de boca, sino dando un pequeño empujón que tire para adelante. Enseñando a pescar y no dando el pescado. Eso es un dicho muy popular en Colombia. Quiero tener 2 hijos, enseñarles lo que he aprendido, crear buenos seres humanos para el mundo y descubrir el amor más grande existente posible. El amor más desinteresado, el resultado de 2 personas que se aman y que todo lo que han luchado lo han hecho para el único verdad y hermoso fin, los hijos. Y pues, si ustedes no me conocen, les cuento que yo ya llevo 18 años con mi esposo actual, Sebas, llevamos toda la vida y bueno, les aclaro que en ese momento simplemente era ya como la visualización de tener hijos con Sebas, mi marido, porque ya aunque llevábamos 18 años, no teníamos todavía. Ya habíamos pensado en tener hijos, pero también dentro de mí estaba como esa duda de si será que quiero tener hijos sabiendo que no tengo esa proyección profesional clara. Sigo leyendo, hice un paréntesis. La vida que quiero crear y por la que quiero luchar es una vida que me permita cumplir 2 misiones. Desarrollarme y crecer como mujer y profesional y crecer y evolucionar como esposa y madre. Entonces, para mí, mujer y profesional, como que abarca lo que es el yo y esposa y madre lo que es mi hogar. Quiero tener ambas cosas y ambas hacerlas bien lo mejor posible. Quiero tener un hogar, una casa maravillosa que tenga un tamaño justo donde la familia nos veamos siempre y no nos perdamos. Una casa que refleje el esfuerzo y el amor que hemos puesto en una piscina, con una piscina del tamaño adecuado para refrescarnos durante el calor, con un jardín precioso que nos inspire vida, paz, tranquilidad, armonía, una cocina y un salón comedor donde ocurran los más divertidos y entretenidas charlas con amigos, familia y sobre todo nuestros hijos. En ese momento yo no tenía ni idea, entonces no sabía si iban a ser niños o niñas y tengo 2 niñas ahora. Esta casa tendrá un espacio para ejercitarnos, para cuidar nuestra salud. También tendrá un espacio para el trabajo, lo que nos permite tener nuestra estabilidad económica. Una cocina preciosa, centro de nuestra salud. Haremos el alimento más sano y divertido para nuestro cuerpo. La cocina es el corazón del hogar. Miren, les voy a terminar de leer el último pedacito y no les voy a leer todo porque no quiero hacer el podcast demasiado largo. Esta casa será tan grandiosa que nunca más cuando estemos en un hotel pensaremos que es 10 veces mejor que nuestro hogar, sino todo lo contrario, no la cambiaríamos por nada. Bueno, les quiero leer este otro pedacito. Mi meta para el 2019 y el 2020 es crecer con Business Hands, mi primer emprendimiento, mientras trabajo para RCM, la empresa en la que estaba. Hacerlo conocido, trabajar su marketing paso a paso, sin prisa y sin pausa. Y así, cuando podamos tener nuestros hijos, yo pueda trabajar desde casa sin dejar la crianza de mis hijos a merced de otra persona o en una guardería. Quiero criarlos yo, verlos crecer. Esto es lo que te pido, Dios. Pero eso sí, quiero ser profesional, sacar adelante Business Hands. Bueno, chicas, yo de verdad leo esto y primero no dejo de sorprenderme y segundo, le doy tantas gracias a Dios por esa valentía que tuve en ese momento de atreverme a soñar viendo el panorama tan gris, tan oscuro, tan sin saber realmente qué era lo que iba a pasar. Y quise arrancar este podcast a partir de aquí porque lo primero que les tengo que contar es que en este momento justamente está pasando algo maravilloso y es que ese sueño de la casa que les estoy describiendo por fin se materializó. Por fin es un hecho y pues dentro de muy poco nos vamos a mudar a vivir a esa casa. Por supuesto también estoy ahora mismo cumpliendo ese sueño de tener 2 hijas maravillosas. Tengo una niña de 4 años y una de 2. Además, también ahí escribí un poco acerca de los viajes que me gustaría hacer y honestamente desde que yo estoy aquí en España no he parado de viajar. He hecho cruceros, he ido a Cancún, Miami, cruceros por el Mediterráneo, cruceros por la parte del norte de Europa. He ido a un montón de lugares y he hecho unos viajes tan extraordinarios que honestamente yo ni siquiera los podía dimensionar. También fui a Colombia. He podido realizar muchos sueños de estos. Pero además, lo que más me impacta es que yo realmente
siempre visualicé el emprendimiento como ese emprendimiento que quería que me ayudara a compatibilizar mi maternidad. Y fue una intención tan clara que eso es lo que ha hecho que la magia de los hábitos esté en el punto en el que se encuentra. Es decir, es una marca que está creciendo con solidez, que cada vez va llegando a más personas, que se va expandiendo, pero es una marca que no me satura, que no me quita el tiempo con mis hijas, que he ido pudiendo como diseñar realmente a mi medida. Entonces, honestamente, yo sé que suena como un poquito, que se siente como que estoy alardeando tal vez, o quizá no, quizá tú ni siquiera me estás juzgando. Pero lo que sí quiero decirles es que este es mi punto de partida para inspirarlas a la importancia que tiene escribir, chicas. No solamente eso, tengo tantos testimonios que no sé cómo ni cuándo, pero necesito sacar un tiempo específico para mostrarles las transformaciones que han vivido mis propias clientas cada vez que yo les pongo a escribir ejercicios concretos, que yo les digo, es momento de escribir una carta de agradecimiento y ¡pum!, meses después consiguen un trabajo extraordinario. O les digo, es momento de perdonar a tu madre, perdonar a tu padre o escribir simplemente a tu niña interior para que te permita sanar esto. Van, lo escriben y días después, meses después, o sea, ocurren unas cosas tan mágicas. Lo último que me pasó, de hecho, ni siquiera fue con una clienta, fue con mi coach. O sea, ella me estaba haciendo coaching a mí, pero como yo creo tanto en el liderazgo nuevo en el que estamos viviendo, yo detecté que mi coach estaba de pronto con cierto bloqueo y le puse un ejercicio para que detectara, o sea, le di una estructura de journal tan poderosa para que detectara algo en lo que yo sentí que ya estaba bloqueada. Y fue tan impresionante que se desbloqueó un proceso burocrático, algo del Estado, o sea, en cuestión de una semana, en cuestión de nada. Para que ustedes lo tengan un poquito más claro y para que vean la dimensión de esto, era el permiso de reagrupación de sus hijas. Imagínense un tema tan grande y tan importante para una madre como puede ser que quiero estar con mis hijos. Ella vive en otro país y me di cuenta de que había algo ahí bloqueando quizá en su percepción hacia el país. Entonces le dije, haz este ejercicio que, ojo, tengan muy en cuenta que esta estructura que yo le di a ella la van a tener ustedes completamente gratis. Atención. Entonces le dije, haz este ejercicio con esta estructura y evidentemente ella es una mujer con un crecimiento personal extremadamente avanzado, lo hizo muy bien, se dio cuenta de esos puntitos ciegos que estaba teniendo en cuestión de nada y tomó acción hacia lo que ella dijo, ok, ya lo vi, voy a hacer esto diferente. Pues justo cuando yo le dije esto, ella me había contado días antes que su proceso de reagrupación estaba bloqueado, que sencillamente como que la documentación no la habían visto, bueno, como que le habían dado una muy mala noticia sobre ese tema. Y yo les quiero decir que más o menos 2 semanas después, algo así, evidentemente con su propio trabajo y su propia estrategia, porque no fue simplemente la magia de escribir en el papel, sino también como ella sabe trabajar la energía, pero por supuesto que ese fue un punto de partida fundamental, porque 2 semanas después le mandaron un correo diciéndole que ya estaba aprobada la reagrupación de sus hijas, después de que le habían dicho que posiblemente podría tener que esperar 1 año más. Y yo, obviamente cuando ella me contó, a mí me explotó la cabeza porque es como, de verdad, es que hay tanta magia aquí, tanta magia. Para hacerles también un poquito más de resúmenes de cambios, les quiero contar que yo, por ejemplo, me acuerdo que justo antes de recibir mi nacionalidad, decidí hacer un ejercicio de agradecimiento hacia España como país 1 mes antes. Y eso honestamente fue como un poco aislado, fue algo que simplemente me nació del alma. Dije, voy a escribirle una carta a España porque realmente me quiero conectar aún más con este país. Y aproximadamente 1 mes después yo ya tenía mi nacionalidad tramitada y mi nuevo pasaporte. Han pasado cosas tan extraordinarias, no solamente conmigo, sino con mis clientas, que de verdad, chicas, quiero que ustedes entiendan que escribir realmente es muy, muy importante. Escribir en papel es verdaderamente muy poderoso. Es muy importante también tener la base científica y evidentemente hay ciencia que lo respalda porque escribir a mano
por supuesto que activa una de las áreas del cerebro relacionadas con el pensamiento, la memoria y la toma de decisiones. Cuando ustedes empiezan a poner en práctica el journal, la escritura a mano, se van dando cuenta de cómo ese enredo que tienen en la cabecita de pensamientos que van a la velocidad de la luz, que ustedes ni siquiera son capaces de discernir uno del otro, apenas nos tomamos el tiempo y el trabajo de escribirlo en el papel, para mí es como si atravesara una especie de puente, como una conexión corporal entre esa mente y mi mano. Y entonces yo me doy cuenta de que muchas veces yo tengo la intención de escribir algo, pero cuando termino escribiendo sale otra cosa realmente por mi mano. No sé si a ustedes les ha pasado y si no escriben, pues claro, probablemente no. Pero si ustedes alguna vez lo han practicado, pueden observarlo. A veces tenemos una idea que suena súper guay, llego y la escribo y como que esto salió diferente a como estaba en mi cabeza. Entonces imagínense todo el proceso interno y a nivel de cerebro que tenemos que hacer para realmente asentar una idea en un papel. Hay estudios que han demostrado que llevar un journal mejora el estado de ánimo, reduce la ansiedad y fortalece el sistema inmune. Hay muchos estudios que realmente lo avalan. Por eso hoy en día también en las prácticas de terapia tradicional, hoy en día no, hace mucho tiempo como terapia siempre se ha recomendado a los pacientes que vayan y escriban, que hagan journal. Y por supuesto, la escritura manual crea un anclaje neurológico más fuerte que escribir en el móvil o pensar sin acción o simplemente tomar cualquier acción porque sí. Yo, por ejemplo, tengo la garantía de que si quiero ser productiva, yo necesito escribir las tareas que tengo pendientes y las escribo en papel. ¿Por qué? Porque cuando yo ya las empiezo a escribir, también esto me da como una capacidad de priorización mucho más clara. Me doy dando cuenta de que sí, estoy perdiendo el tiempo en cosas que realmente no son tan importantes para el día o para mi semana. Entonces recurro de nuevo a mi agenda una y otra vez para ir a mirar qué fue lo que realmente apunté y percatarme de que realmente lo esté haciendo, de que las acciones no se estén desviando del camino. Se viene una parte muy interesante porque también esta guía nace a partir de mi experiencia como coach one-on-one. Si hay algo que a mí me encanta hacer es el coaching one-on-one, porque cuando yo hago coaching es cuando de verdad empiezo a conocer el mundo interno de cada ser humano que puede ser tan diferente y al mismo tiempo tan similar entre todas, pero para mí es fascinante. Lo que pasa es que evidentemente me he dado cuenta de patrones que repiten mis clientas, entonces dije, por eso también voy a sacar esta guía, para que ellas vayan también creando mejores estructuras de journal. ¿Y qué pasa? ¿De qué me di cuenta? Básicamente me daba cuenta de que a veces ellas, la verdad es que tengo la fortuna de que mis clientas se abren mucho conmigo, muchísimo. Entonces ellas como que confían tanto en mí que hasta me leen lo que escriben y yo se los pido también muchas veces. No siempre, porque evidentemente una sesión no es únicamente para ir a leer el journal. Pero cuando yo les dejo ejercicios específicos, a veces sí me interesa mucho que ese ejercicio se haga bien hecho. Por ejemplo, escribe una carta de perdón. Entonces, cuando vamos y revisamos, revisamos en las tareas si sí se hizo, entonces ya muchas veces me lo leen, me cuentan cómo se sintieron, etc. Me ha pasado ya muchas veces que cuando me lo leen, detecto errores. Uno podría decir, estoy haciendo aquí comillas, que no se cometen errores cuando escribimos. Sin embargo, sí hay errores. El primer error, el número 1, es cuando utilizamos el journal únicamente para drenar las emociones negativas, pero no solo para drenarlas, sino para dejarlas ahí estancadas. Es decir, si yo voy y le digo que escriba una carta de perdón y ella lo único que hace es quejarse o expresar todo lo mal que se sintió por eso que le hicieron, pero nunca pasa a la parte o a la fase de gracias a todo esto que me hicieron, aprendí esto. Entonces, por supuesto que lo único que va a hacer es simplemente seguirse victimizando, seguir sintiendo que el mundo es injusto, que el mundo es malo. Si yo, por ejemplo, le digo que escriba acerca de sus sueños, de sus metas, pero la mujer únicamente se queda en quiero vender X cantidad de dinero, entonces no trasciende, por ejemplo, a una intención del alma que va a ser la que va a impulsar mejor las acciones que va a tomar para llegar a esa meta, ¿cierto? Entonces,
¿cuáles son los errores que yo te voy a indicar o que te voy a decir que debes evitar? Primero, cuando estés triste, por supuesto que es muy válido y es súper oportuno utilizar el journal. Sin embargo, que no sea el único momento donde tú te sientas a escribir. ¿Por qué? Porque me ha pasado incluso que algunas mujeres me han dicho, cuando le pregunto, ¿hiciste el ejercicio? ¿Pudiste escribir? Me dicen, no, la verdad, Tefi, no lo quise hacer. Ok, ¿por qué no lo quisiste hacer? Porque me dio como pereza, como que no quería tampoco ponerme ahí a volver a revolcarme en mi mierda, digámoslo así vulgarmente, o sea, como que volver a meterle el dedo a la herida. Entonces, claro, alarma. Wow, claro. Empezamos a asociar que el journal es únicamente para cuando estoy mal. Me gustaría poner aquí un sonido de esos súper estruendosos de error, error, error. No lo hagas así, por favor, no caigas en esto. Si tú estás empezando a escribir, entonces, por supuesto, está muy bien que drenes emociones, pero asegúrate de equilibrar esa sacada de emociones negativas con también escribir agradecimiento, emociones expansivas, cosas positivas, cosas que te hagan sentir bien, para que entonces no sea esa correlación directa de agenda, estoy triste. Claro, entonces no le vas a poder aprovechar. Ahora, no escribas solamente al azar, ten una estructura. Y para esa estructura yo les tengo un maravilloso regalo. Van a poder descargarse una guía completamente gratuita debajo del enlace de este podcast para que ustedes puedan identificar cómo pueden hacer del journal de verdad esa herramienta que las lleve a la estratosfera con su transformación. Listo. Entonces, el error que deben evitar es no tener estructura. Es decir, si a ustedes no se les ocurre absolutamente nada que escribir, pues entonces es momento de descargar esta guía y de empezar por una pequeña estructura como las que yo les muestro ahí. Hay varias estructuras, pero sí les recomiendo que de acuerdo al momento del día en el que están escribiendo, pues entonces sigan esa guía. Listo. Porque es verdad que a veces es como, quiero escribir, pero muchas de mis clientes también empiezan igual, me dicen, la verdad, quiero mucho escribir, pero no tengo ni idea de qué hacer o cómo escribir. Y por supuesto, el error número 3 es siempre esperar a tener tiempo para hacerlo. O simplemente pensar que va a llegar una inspiración divina a escribir por nosotras o que solamente merece ser escrito una súper idea de diosa del próximo libro que te va a hacer multimillonaria. Chicas, cuando nos bajemos esas expectativas es cuando de verdad vamos a empezar a ver la magia. Escribe para ti, escribe por ti, escribe pensando en que absolutamente nadie va a leer eso. Eso es otra cosa que les suele pasar muchísimo y es como, ¿qué tal si alguien lee esto? Pues primero, asegúrate de ponerlo en un lugar seguro. Segundo, asegúrate de poner límites con las personas que tú convives. O sea, si es tu pareja, si es tus hijos, quien sea con las personas que tú convivas, pues puedes decirles que ese es tu lugar sagrado y que les pides que por favor no lo lean. Yo estoy completamente segura de que mi marido no lo lee porque escribo tanto que o sea, moriría loco, le daría muchísima pereza leer lo que escribo. Y además mis hijas en este momento todavía no saben leer, pero si les soy sincera, muchas veces pienso en que ojalá llegase ese día donde mis hijas sean mayores y lean lo que su mamá experimentaba, porque a veces también les escribo cartas a ellas, escribo cosas de pensamientos de la maternidad, pues escribo como muchas cosas también que tienen que ver con ellas, que a lo mejor les ayuda también a ellas a descifrar su propio autoconocimiento en unos años. Entonces, cuando ya tengan en cuenta todo esto que pueden evitar, entonces, ¿cómo comenzar, Tefi? Entonces, no sé por dónde empezar, no sé cuál libreta comprar, no sé cuál agenda comenzar. Recuerden que en La Magia de los Hábitos tenemos una agenda preciosa llamada Enfocada y Poderosa que pueden encontrar en Amazon. La buscan así, Enfocada y Poderosa. En todo el mundo les va a poder llegar esa agenda tan preciosa. Y ahí también tienen un curso incluido con la compra de la agenda, donde les muestro cómo yo planifico en el día a día, hago el journal, escribo cartas, todo en una misma agenda. Ustedes no saben el valor tan grande que eso tiene. Les enseño también cómo hacer su propio vision board y el tracker de hábitos. La agenda ya viene con esas plantillas prediseñadas, entonces es maravillosa. Sin embargo, si ustedes no
tienen el dinero, no quieren, tienen agendas en su casa vacías que necesitan utilizar, ustedes van a poder empezar en lo que sea, así sea en una hoja de papel solita, pero lo único importante es arrancar. Empieza con algo pequeño. Listo. Por supuesto, si me preguntas, Steffi, no sé qué escribir, ¿por dónde empiezo? El agradecimiento. Ese va a ser el rey. Agradecer por algo. Puedes escribir 2, 3 líneas. Eso ya es mucho. Eso para alguien que lleva años sin escribir nada en papel es más que suficiente. Listo. Poco a poco vamos a ir mejorando y aumentando esa complejidad. Vamos a ir mejorándolo. Listo. Luego, también puedes escribir afirmaciones empoderadoras. Entonces, simplemente una frase que te ayude a transformar quizá un pensamiento negativo que estás teniendo. También te recuerdo que escribir una intención detrás de las acciones que vas a realizar es súper poderoso. Ahora, ¿qué sí te voy a decir? Simplemente vas a poder descargar ya mismo la guía completamente gratis, chicas. Este es un regalo del alma, una canalización divina que hice para ustedes. De verdad, ustedes en ninguna parte van a encontrar la estructura de journal que yo les estoy entregando en esa guía. ¿Por qué? Porque es la recopilación de 5 años de experiencia escribiendo casi que todos los días y, por supuesto, no solamente mi experiencia, sino también lo que he visto con las clientas que tengo. ¿Cuáles son esos ejercicios de journal que nos van a llevar a transformar cosas más rápidamente? Listo. Así que simplemente entren al enlace que les dejo aquí debajo de este podcast, vayan y la descargan y por favor no se olviden de contarme qué sintieron, cómo les pareció la guía, si les gustó, si les fue útil, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Me va a encantar entonces saber de ustedes. Escríbanme por correo electrónico, por DM en Instagram, por donde me quieran escribir o dejarme un comentario aquí mismo en Spotify o en YouTube y las estaré leyendo con muchísimo gusto. También si tienen cualquier pregunta, aquí estoy. Les dejo un abrazo enorme y nos escuchamos en el siguiente episodio.